Bloque acá en el Deber Sports de 12 con 13 minutos en todo el país. Saludamos a Carlos Dadú, presidente del comité organizador de la final única de la Conmebol Sudamericana. Gusto en saludarlo. ¿Cómo le va, Carlos? Hoy lunes 18 ya de agosto. ¿Cómo andan las obras? Qué placer, bienvenido. ¿Cómo está? Muy buen día. Un cordial saludo a todos en el set y a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias por acceder también a esta entrevista. ¿Cómo está todo el caminar de esta aventura que estamos teniendo todos los bolivianos de ser sede de una final única de una Copa Sudamericana? Cuéntenos, Carlos, a la fecha, hoy 18 de agosto, ¿cómo andan las obras? Bueno, justamente esta semana es importante, tomando en cuenta que el día viernes hicimos la visita correspondiente con la gente representante de la empresa Arena, con la Gobernación de Santa Cruz, donde estuvo presente el secretario de Desarrollo Económico, el director de Obras Públicas, todo su equipo, y nosotros como Federación Boliviana de Fútbol, haciendo el acompañamiento y el seguimiento a este nuevo cronograma que había sido enviado a la Conmebol. Y bueno, la Gobernación, a través de las autoridades antes mencionadas, nos mostraron los avances que cumplimiento ese cronograma, que creo que es un aspecto fundamental dentro de esta organización, tomando en cuenta que los otros aspectos que no son el escenario deportivo han sido con prioridad del nuevo cronograma, como fecha día lunes, más frentes de trabajo. Y bueno, la Conmebol estamos a la espera de ese informe, pero seguimos avanzando y como siempre lo he dicho, para nosotros como federación, más frentes de trabajo. Y bueno, la Conmebol estamos a la espera de ese informe, pero seguimos avanzando y como siempre lo he dicho, para nosotros como Federación Boliviana de Fútbol, esta final se realizará y se va a realizar en Santa Cruz, pero también es importante el compromiso, el apoyo y la continuidad de los trabajos sin soltar el pie del acelerador de las diferentes instituciones para dar cumplimiento a este cronograma. Carlos, hay una, perdón Pedro, antes de pasar a lo tuyo, hay una parte, entiendo que según la maqueta también, Carlos, en el sector de generales donde se van a instalar cabinas de transmisión, ¿se va a respetar esta maqueta o por el tema del tiempo se está restringiendo ya algo de toda esa estructura que se tenía planeada? No, se tiene que dar cumplimiento porque ese proyecto fue aprobado por la empresa Arena, es la certificada por la Conmebol y en base a eso se está trabajando. Lógicamente que meses pasados la gobernación, a la presentación en el mes de abril de la primera maqueta, donde también había unas pequeñas estructuras de techo en las curvas, sobre todo en las esquinas, fue modificada en base al mejoramiento del sistema de iluminación, donde se amplió en los sectores de general y de preferencia el techado, eliminando la de los sectores de las curvas para tener una mejor iluminación. Pero después de todo lo que el proyecto ha sido presentado, se tiene que dar cumplimiento porque ha sido aprobado y en base a eso se tienen los trabajos de las diferentes áreas en el cronograma en el principal escenario deportivo de todos los cruceros. Días. Ahora sí, Pedro Rivero los saluda. Un gusto. En cuanto a las cabinas de transmisión para la prensa, sobre todo las que comentaba Eric, ¿cuándo se empezarán a levantar estas obras? Porque vemos las imágenes y no sabemos si es que van a ir por encima de la estructura que ya está montada o será sobre la gradería. ¿Dónde es que irán? Porque el tiempo me imagino que es corto y sobre todo hay que acelerar a fondo para poder cumplir con eso. Sí, sobre el tema de las cabinas radiales, efectivamente se utiliza la estructura ya existente. Sobre las graderías se pierden ciertos espacios dentro del sector general, por eso el estadio Ramón Tahuiche Aguilera, aproximadamente 35.000 personas que se tenía la capacidad, va a pasar a 31.000. Tanto se pierde cierta cantidad de espectadores en el sector general, como también en preferencia, sobre todo para la ampliación de estos palcos hospitality. En ese sentido, sí, la gobernación tiene que iniciar estos trabajos aproximadamente en los próximos días, tomando en cuenta de que se necesitaba primero hacer unos trabajos previos en la zona de competición, en la área interna, para llegar a las cabinas radiales. Entonces tenemos entendido, y en base al cronograma, que en los próximos días tienen que comenzar. Son estructuras versátiles que ayudan en el tema de los tiempos, que han sido aprobadas por la Conmebol y va a dar cumplimiento a los estándares internacionales que necesita la prensa para transmitir un evento de tal envergadura. Estamos hablando del de segundo mayor importancia a nivel del continente, ¿no? Y acerca de los vestuarios, porque teníamos entendido que pasarán al sector de general, ya no serán los habituales que están detrás de uno de los arcos. ¿Y hay avances en estos vestuarios?
Sí, en realidad los vestuarios se mantienen, son en realidad mejorados y adecuados, tanto los que están en preferencia curva este, ahí se va a mejorar los existentes, y los que se encontraban también entre la curva este y el sector de general van a ser modificados, entre los dos se va a adecuar para tener uno solo, y esos serían los camerinos que se van a utilizar. Lo que sí es nuevo es el nuevo túnel, la nueva zona de competición, donde ahí abarcará los diferentes otros sectores, sala bar, doping, sala de árbitros y otros sectores que forman parte de esta zona de competición, que antiguamente estaban en el sector de preferencia debajo de las graderías. Entonces, la salida de los equipos sería a través de la general y ya no existirían los túneles que están detrás de una curva. Los túneles se mantienen, conectan justamente para llegar al nuevo túnel que es del sector general, sí, y de ahí... ¿La salida del campo de juego? Sí, general, correctamente. Ya el nuevo, los dos equipos saldrían por el sector de general. Toda la nueva zona de competición pasa al sector de general, dejando de lado el sector de preferencia que es utilizado. Y esas gradas que están, a eso quería llegar, las gradas que salen hacia el campo de juego, detrás de uno de los arcos, ¿eso se mantiene? ¿Se lo va a quitar? ¿Se lo va a cerrar? Bueno, eso se mantiene, va a estar cerrado lógicamente, pero los túneles son los utilizados, los ya existentes que conectan al nuevo, que justamente la Gobernación de Santa Cruz ha mostrado los avances, donde saldrán directamente por el sector de general. Carlos, buenas tardes. Luber Sánchez lo saluda. Una consulta hablando un poco del público, ¿no? Va a disminuir, dice, va a haber 31.000 espectadores. Pensando en esto, ¿se va a poner también butacas a la zona de las curvas o se va a mantener tal como está? No, en ese sector se mantiene tal como está, se hará algunas modificaciones o mejoramientos, sobre todo un tema de impermeabilización en diversos sectores del estadio, pero se mantiene, ¿no? El estadio Tahuichi Aguilera, de 35.000 personas aproximadamente, va a contar con 31.400, en el sentido de que se pierde, como bien indicaba, en los sectores de general y preferencia por la ampliación de los palcos hospitality y de las cabinas radiales en el sector de general. Carlos, haciendo un poco la lectura que usted marcaba en cuanto al nuevo cronograma y que prácticamente es hasta el 24 de octubre, es decir, que ya no hay riesgo. En realidad el riesgo hay en todo momento porque, como indicaba, todos los días viernes se hace un acompañamiento real del avance de las obras, porque no solo tiene que estar estipulado en el papel, sino se tiene que implementar en el estadio, y no solo en el estadio, en diversos temas. Entonces, todos los viernes tenemos una evaluación, y es por eso que siempre indico que depende también de las instituciones públicas y privadas que conforman este proyecto a no soltar el pie del acelerador, a seguir cumpliendo los plazos, porque en cualquier momento, como cualquier evento internacional, si uno no cumple o no está cumpliendo estos requisitos, sea en el estadio, en los centros de entrenamiento, en otros aspectos, en cualquier momento el ente organizador, sea la Conmebol o cualquier entidad de que aglutina un evento de mucha importancia, puede retirarla a la sede, ¿no? Entonces, en todo momento nosotros tenemos que trabajar, por eso como federación estamos trabajando 24/7 haciendo seguimiento, acompañamiento, pero necesitamos también que las otras entidades sigan cumpliendo y a ese ritmo, y cada vez que se acerca la fecha ir acelerando y cumpliendo las metas, ¿no? Carlos, hablando un poco de centros de entrenamiento, tengo entendido que Blooming fue una de las canchas que está aprobada ya por Conmebol para que el equipo, uno de los equipos que llegue a la final, pueda entrenar en ese lugar. ¿El otro sería las canchas donde tiene Bolívar su predio también, acá en Santa Cruz? Sí, están contemplados 4 centros de entrenamiento para los clubes, árbitros. Uno es Bolívar, en la Nueva Santa Cruz, otro es el Club Blooming, el otro es el CAR Bolivia 2022 y también el Club Oriente Petrolero. En ese sentido, se ha hecho la visita con los especialistas en gramado a los 4 antes mencionados, y también en el tema de seguridad. Cada escenario tiene también que cumplir, los clubes o los dueños propietarios de estos predios tienen que cumplir, sobre todo en el tema del gramado, algunos mejoramientos, requerimientos que establece la Conmebol, unos periodos de exclusividad, y en ese sentido se está trabajando con ellos. Agradecemos a las 4 instituciones porque están apoyando, colaborando y saben la importancia de este evento, no solo para Santa Cruz, sino para todo el país, pero también ese es otro de los aspectos que tenemos que ir trabajando y mejorando, ¿no? Ahora tocó un aspecto fundamental que es el campo de juego. ¿Cómo está el del Tahuichi? ¿Cómo marcha? ¿Y cuándo podría ya recibir un partido de fútbol? Sin contar la final, ¿cuándo estaría para pisarlo?
Bueno, dentro de esta planificación y trabajo en el Estadio Ramón Tawich Aguilera, el gramado específicamente, se tiene contemplado que hasta fin de mes aproximadamente ya va a estar todos los implementación de este pasto Bermuda Celebration en el principal escenario deportivo. Una vez esté todo el pasto, la empresa Campanelli obtiene aproximadamente 3 meses para dar el mantenimiento, cuidado, regado y colocado de la mejor manera para llegar a la final con el campo de juego de 100 puntos. Se tiene previsto que no se realice ningún partido de fútbol durante este tiempo, sino el día inaugural del gramado va a ser el mismo día de la final, ya con óptimas condiciones, y dentro de ese lapso también se tiene planificado también capacitaciones y los diferentes temas para que la gente de la gobernación posterior al partido, que es dueña del escenario, lo mantenga en óptimas condiciones para que este campo de juego siga y sea un verdadero orgullo para todos los cruceños, porque es importante indicar y que la ciudadanía sepa que para albergar esta final los estándares son muy altos y en ese sentido el Estadio Ramón Tawich Aguilera lo va a cumplir, va a ser uno de los más modernos o el más moderno de Bolivia y uno de los más importantes de Sudamérica para traer otros eventos como ya se ha apostado el FIFA Series en marzo, ¿no? Claro, yo justamente le preguntaba lo del campo de juego porque siempre existe el riesgo de que el día del partido por ahí esté un poco inestable, el tepe no haya sentado bien y por eso queríamos saber si, por ejemplo, se iban a hacer pruebas incluso, ¿no? si se iban a hacer algunas pruebas, no que se jueguen partidos, pero que se sepa que ese campo va a estar estable, porque ha pasado hasta en la Liga Española o en partidos muy importantes donde el campo de juego no había terminado de asentar y se levantan los tepes, lesiones de por medio y obviamente siempre nosotros queriendo que eso no llegue a ocurrir. Sí, en ese sentido se tiene previsto y la empresa tiene conocimiento que por lo menos se necesitaban 60 días para que el pasto agarre de la mejor manera. En ese sentido tenemos 90 días, un poco más del plazo establecido para que esté en óptimas condiciones y también importante indicar que la Conmebol este fin de mes, en el mes de septiembre y en el mes de octubre, vienen los especialistas de gramado para hacer el acompañamiento real, para ver cómo está el gramado y dar cumplimiento, porque este cronograma que fue realizado por la empresa Campanelli fue aprobado por la ingeniera Maristela Kuhn y es la que acompaña, que es la encargada en gramados de la Conmebol y en ese sentido se está dando cumplimiento a todo, ¿no? Claro, pasó en el Mundial de Clubes en Estados Unidos, ¿no? Sí. Imagínese, Carlos, la exigencia alta para la superficie y el escenario del Tawichi. ¿Qué es lo que más le preocupa, Carlos, en esto que usted está marcando? Porque hay muchos ítems y además instituciones comprometidas para hotelería, transporte, lo que acompañe en los alrededores del estadio. ¿Qué es lo que más le preocupa en este momento, Carlos? Bueno, como siempre lo he indicado, aquí donde tenemos que centrar, sobre todo en este momento del proyecto, es en el tema de infraestructura en el Estadio Ramón Tawich Aguilera. Todos los otros aspectos hemos cumplido a cabalidad, no solo cartas de compromiso, documentos, reuniones y temas que estamos trabajando. El tema del estadio nos preocupaba un poco, el tema de las obras civiles, pero ya con el compromiso del gobierno autónomo departamental, el cumplimiento de aumentar las personas que van a realizar estas obras y el compromiso de las empresas nos da más tranquilidad, pero vuelvo a decir, tenemos que estar cumpliendo, trabajando todos unidos para seguir remando este proyecto, porque en cualquier momento, si uno no cumple, puede perder la sede. Pero para la Federación Boliviana de Fútbol y para la Conmebol eso no sucede. Los rumores pasados netamente, como bien indico, son rumores, porque tanto la Conmebol había enviado a la gente, seguimos trabajando y para la Federación Boliviana de Fútbol se realiza, seguimos cumpliendo a cabalidad todas las exigencias y bueno, ese es un aspecto que está mejorando y esperamos seguir y cada vez ir más adelante para dar cumplimiento al tema de infraestructura. Claro, pasa que la semana pasada llegó ese informe de que la Conmebol habría consultado a Perú sobre el Estadio Nacional, qué sé yo, eso como ciertamente genera algún comentario en la sociedad, sobre todo que está pendiente de esta gran final. No lo escuché bien porque le había consultado hace ratito nada más el tema de cuánto se ha avanzado en porcentaje global, Carlos, hasta la fecha. Bueno, el porcentaje global lo establece la empresa Arena. Nosotros no damos la certificación o vamos a decir los valores, y es por eso que estamos a la espera de este número que nos va a arrojar esta semana, pero de parte de ellos sabemos que nos han indicado que están contentos por el inicio de obras, el avance, pero también que no podemos soltar el pie del acelerador, tenemos que aumentar la gente y eso les indicó
a la gobernación de Santa Cruz y es el cumplimiento de ellos que dijeron que esta semana se va a dar. Tenemos otra visita el día viernes. Nosotros como comité organizador local vamos entre 2 a 4 veces al estadio en la semana para hacer el acompañamiento y bueno, esperemos ese resultado que nos arrojará nuevos valores y en base a eso seguiremos trabajando. ¿Cuántos empleados tiene en trabajo de obra la gobernación? Bueno, la gobernación tiene diferentes frentes de trabajo, uno en los talleres metalúrgicos, el tema de las estructuras, se tiene también en las obras civiles diferentes frentes, tanto en el sector de general, como en la zona de competición, como en los palcos. El número exacto no lo tengo en estos momentos, pero son los diferentes frentes que trabaja la gobernación, separando el tema de la cancha, que es otro frente paralelamente diferente, ¿no? Y desde la fecha, perdón, ya para cerrar lo último mío, desde la fecha en que se puso un poco la presión con la carta de Conmebol y el 21% que usted marcaba y le habían informado desde el ente sudamericano, ¿se incrementó empleados efectivos, si usted quiere, para poder acelerar esto? ¿Ya ocurrió eso y cuánto se incrementó? Bueno, se incrementó primero porque iniciaron las obras civiles. Cuando hubo ese documento no se había iniciado ninguna obra civil, solo se había contemplado el gramado y se estaba trabajando las obras estructurales. En ese sentido se iniciaron las obras civiles, que era un aspecto fundamental, tanto en los sectores de general y de preferencia, que era lo que la Conmebol estaba exigiendo, paralelamente lo que también se trabaja en los diferentes talleres en el tema estructural. Entonces sí, ese fue un avance importante que hubo el compromiso. Justamente hubo una reunión del gobernador en ejercicio, el arquitecto Mario Vilera, con el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, el ingeniero Fernando Costa, donde daban el compromiso, el apoyo y indicaban esto de que desde esta semana se incrementarían las fuentes de personas y también los horarios a trabajar y que se estaba dando cumplimiento. Entonces nosotros tenemos que acompañar para ver esa realidad del cronograma. Bien, perfecto. La Copa el 11, ¿no? ¿De octubre? No, el 22 de noviembre. 22 de noviembre. La Copa Liga, No, la Copa llega, Liga, el claro. trofeo, digo, el trofeo. Sí. No se asusten, muchachos, tranquilo. ¿El trofeo, Carlos? Sí, se está trabajando, coordinando. Bueno, hay que ver algunos aspectos y en base a eso la idea es tenerla y lógicamente crear la expectativa y sobre todo ratificar que Santa Cruz el 22 de noviembre a las 5 de la tarde en el estadio Ramón Tahuicha Aguilera se va a jugar la final. La Federación Boliviana de Fútbol lo tiene claro, estamos trabajando en ello y esperamos que sea una verdadera fiesta, no solo para Santa Cruz, Bolivia, sino todo el continente. Le hago la última, Carlos. ¿Le gustaría tener la Bolívar en esta final o prefiere que sean dos equipos de afuera? What's up, everyone? Tyrese Haliburton here with NBA 2K to share what's new with builds and archetypes in 2K26. Experiment with new ways to create your My Player by using the Build by Badges feature. Choose your desired badges and tiers, and the minimum attribute points required will be applied automatically. Spend your remaining attribute points to max out categories of your choosing and reach 99 potential overall. Hit the ground running with pre-made builds for faster My Player creation. Choose from 3 different template types and tweak it to meet your needs. NBA 2K26 has roughly 10 times the number of archetype names available in NBA 2K25, offering more unique titles that better communicate your My Player strengths. What will you create in 2K26? PlayStation. Y sabemos la importancia no solo de la reactivación económica, turística, cultural, sino el legado que nos deja esta final, que es el estadio Ramón Tahuicha Aguilera, ¿no? Entonces, un cordial abrazo y estamos en disposición. Saludos. Muchísimas gracias. Bueno, 12:35. Se ha puesto pila, chelos de producción, recién musiquita. No está bien, bárbaro. Vamos a una pausa, amigos. Enseguida hay más. Blooming empató a 1 con Bolívar en Copa. Ya se lo contamos.